Bleach era considerado como uno de los 3 grandes del shonen, aunque realmente no exista tal cosa, ya que One Piece aplastaba en ventas a cualquier otro manga en Japón. Muchos, incluyéndome, lo veíamos porque estábamos aburridos de Naruto y queríamos ver algo más maduro, no sé, era diferente y un poco más serio y menos sermonero, lo cual para un chico de 12 años como yo en esa época era bastante atractivo. Al principio el anime era bastante episódico, era más como un slice of life con elementos sobrenaturales. La serie se daba el tiempo de presentarnos a sus personajes y de darles historias de fondo, y tengo que decir que este cast era bastante agradable y tenía bastante química, además de que no se caracterizaban por sus poderes nada más, aunque habían casos en que las amistades se sentían bastante cliché, como por ejemplo la típica historia de que el protagonista fue el primero en ser amigable con un personaje que todos ignoraban, como por ejemplo Ichigo con Chad, pero siendo honestos, Bleach era más una serie de estilo sobre sustancia, resaltaba más por las interacciones de los personajes y sus peleas que por su historia. Tristemente, como con cualquier shonen de peleas que se alarga demasiado, Bleach se volvió vacío. Si bien sus primeras 2 sagas tenían peleas interesantes y personajes agradables a los que se les daba su propio foco, para cuando llegó a la saga de los Arrancar y los Espada, cualquiera que no tuviera un Bankai era inútil, y era relegado por personajes más poderosos pero que eran menos interesantes. ¿A qué me recuerda eso? Las peleas también comenzaron a abusar de los incrementos de poder, y salvo por tal vez las peleas de Kenpachi, ahora todo se resumía a lucecitas y muchos gritos. Eso me recuerda a algo. Básicamente, a menos que fueras Ichigo o de la Sociedad de Almas, no eras nadie, y no podrías ganar ninguna pelea realmente importante. Hablando de Ichigo, este pierde cualquier pizca de humanidad que alguna vez tuvo. Para este punto ni siquiera es un personaje, solo es un avatar al que te puedes insertar. No tiene personalidad, no tiene metas, no tiene nada más allá de sus miles de poderes que Kubo le va agregando para hacerlo verlo más cool. Empieza siendo un humano, luego es un Shinigami, luego un Arrancar, luego un Bastolord, luego un Fullbring, y para el final ya también es un Quincy. Si la serie se hubiese alargado un poco más, probablemente sería un Super Saiyajin también. Orihime, quien es uno de los peores personajes de la serie, se vuelve una completa inútil, quien entrena para ayudar a Ichigo contra los ayudantes de Aizen, y en su lugar termina siendo secuestrada y se convierte en una damisela en apuros que Ichigo debe salvar. Hasta ahí llegó su arco de personaje, luego de eso es irrelevante. Los miembros de la Sociedad de Almas comienzan a tomar más protagonismo que los otros personajes, y siempre que empieza un problema, ellos deciden no meterse ni ayudar, solo para que luego cerca del final terminar involucrándose de todos modos con la excusa de que estaban haciendo un plan o algo así. Y mientras más avanza la serie, más son definidos por sus poderes y su actitud cool o su apariencia que por una personalidad real. Aizen es pintado como un supergenio maligno, a pesar de que todo lo que ha logrado lo hizo por la habilidad de su Zanpakuto, la cual le permite crear ilusiones, y de esa forma logró engañar a la Sociedad de Almas. Vamos, hasta yo parecería un genio malvado engañando a la gente si tuviera esa habilidad. Hay una saga en la que se trata de explicar el pasado de la Sociedad de Almas, pero solo muestran cómo formó a sus aliados, no sus motivos para hacerse malo o por qué quiere destruir dicha sociedad. ¿Debo asumir que nació malvado entonces? Hasta Naruto le da trasfondo a sus villanos, aunque a la larga todos tienen el mismo pasado. Los otros villanos, o sea los Fullbring, también los recuerdas más por su apariencia o su estereotipo que por ser personajes propiamente, como el gamer, la tsundere, el bartender tuerto, esta tipa y este otro tipo que también nació malvado. Y hablaría más de los personajes, pero si a ti te Kubo no le importan, ¿por qué deberían importarme a mí? Ni siquiera tienen relevancia en la historia, la cual comienza a alargarse y a ir a un ritmo más lento, para poder exprimirle lo más posible a la franquicia, con episodios que se van en nada, personajes que están en medio de una pelea importante y se paran a hablar de tonterías que ni al caso, y no puedo evitar hablar del relleno. No solo es molesto que cada vez que la historia parece que va a avanzar, esta sea pausada por un episodio de relleno, sino que para peor son rellenos que nada tienen que ver con la saga o el momento en el que están. En un episodio Ichigo puede estar peleando contra Grimmjow, y al otro están todos de vuelta en la ciudad jugando fútbol o yendo a la playa. Es obvio que el estudio ni le importaba lo que estaba haciendo. Y lo peor es que estos rellenos tan absurdos son en su mayoría mejores que el material canónico. No es un halago porque los rellenos siguen siendo pésimos y deberían ser saltados a toda costa. Así que recomiendo alejarse lo más posible de esta serie y ver algo mejor como Fullmetal Alchemist o JoJo o yo que sé.